Buenas noches, doctora. Venimos a exponerle nuestra epidemiología del VIH-Sida. El trabajo ha sido realizado por Miguel Andrés Muñoz Delgado, Carol Brigitte Bolívar Ordóñez, Nayat Melina Mosquera, Cristian Isaac Benavides y mi persona, Carolina Huertas. El virus de la inmunodeficiencia humana es una infección que va a atacar al sistema inmunológico del cuerpo, específicamente a los glóbulos blancos llamados células CD4. El VIH va a destruir estas células y esto va a causar un debilitamiento en la inmunidad de cada persona que lo contraiga, para que tengan infecciones oportunistas como la tuberculosis, las infecciones fúngicas, infecciones bacterianas graves y algunos tipos de cáncer. En cuanto a la prevalencia del mismo, no se encuentran datos del año 2024-2025. Sin embargo, se encontró un informe impartido por el Ministerio de Salud llamado Cuenta de Alto Costo, que básicamente nos dice que en el país en el año 2023 habían 160.000 casos positivos para VIH. Y al usar la fórmula de prevalencia que nos dice que se debe dividir el número de casos existentes entre la población total por 100, se juntó los datos dividiendo 160.000 casos positivos para VIH entre 52 millones que sería la población total en el país por 100 y tuvimos el resultado de la prevalencia que sería 0,3%. Antes de continuar, es importante que tengamos claros ciertos conceptos, como lo es el periodo de ventana. El periodo de ventana literalmente es el tiempo en el que transcurre desde que la persona adquiere la infección hasta que la persona expresa los antígenos o anticuerpos que sean detectables para las pruebas. Esto es muy importante, ya que si una persona, si no se toma en cuenta ese periodo de ventana, podríamos tener falsos negativos en los diagnósticos de las pruebas. Por otra parte, tenemos lo que son las pruebas ELISA. Básicamente, las pruebas ELISA son un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. Esta es una prueba muy típica y muy específica para el VIH, y esta es una prueba la cual busca detectar antígenos u anticuerpos relacionados a este mismo virus. Ahora veremos lo que son las diferencias entre las generaciones de la prueba ELISA. Como bien sabemos, la prueba ELISA tiene 4 generaciones. Encontramos que la primera generación es una generación que detecta inmunoglobulinas G y va contra el VIH tipo 1. Su ventana diagnóstica es de 6 a 12 semanas y este nos daba muchos falsos positivos, pero igualmente fue el primer diagnóstico serológico para el VIH. En la segunda generación vemos que sigue sin reconocer la fase aguda de la infección porque únicamente reconoce los anticuerpos de inmunoglobulina G. Sin embargo, vamos a ver que ya va más específico porque ya va con la identificación del VIH tipo 1 y tipo 2. También evidenciamos que su ventana diagnóstica mejora ya que disminuye de 4 a 8 semanas. Ahora para la tercera generación. Tenemos que la tercera generación ya vamos a encontrar la identificación de la fase aguda, tanto de la fase crónica, ya que vemos a la IgG e IgM presentes. Y su ventana diagnóstica se reduce justamente por esta misma razón. Sin embargo, en esta no detectamos antígenos virales, lo cual sí vamos a ver en la cuarta generación. Pero entonces, ¿qué es esto de antígenos virales? Básicamente son antígenos que genera el propio virus distintos a los anticuerpos de IgG e IgM. En este caso vamos a ver que se detecta el antígeno P24, que es un antígeno presente en la cápside del virus del VIH. Y se puede detectar antes de la seroconversión, es decir, antes de que salgan los IgM e IgG en sangre. Sin embargo, este tiene un mayor costo. Bueno, para contextualizarnos un poco más acerca del virus de la inmunodeficiencia humana, entendamos que hay dos tipos, el 1 y el 2. El VIH-1 es el más representativo a nivel global. E incluso representa hasta el 95% de los casos de VIH, caso contrario al tipo 2, el cual es más común en África Occidental y algunas regiones de Europa. ¿Qué es lo importante de entender esto? El VIH-1 es muy susceptible a los tratamientos farmacológicos antirretrovirales, mientras que el VIH-2, por su parte, no es tan receptivo. Es por eso que determinar la diferencia y poder discriminar el uno del otro cuando estemos abordando un paciente es imprescindible. Bueno, en este ejercicio para entender la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y la razón de probabilidad también negativa y positiva, nos hemos basado en un metaanálisis realizado por Cardona y por Claudia Patricia Orrego en el 2021, en el cual
lo que buscan es validar pruebas diagnósticas en la tamización del virus de la inmunodeficiencia humana en bancos de sangre entre los años 2000 y 2020. Para ello, ellos realizaron el análisis de 15 artículos distintos en donde realizaban pruebas ELISA de tercera y de cuarta generación, en donde encontraron que en general ambas pruebas son muy sensibles, solo que hay una pequeña diferencia en la especificidad en donde las pruebas de cuarta generación son aparentemente 100% fiables en contra de un 98% de las pruebas de tercera generación. Antes de continuar con el artículo, también vimos imprescindible detectar qué tan rentable para el sistema económico es enviar este tipo de pruebas diagnósticas. Y nos hemos dado cuenta que las pruebas ELISA de cuarta generación tienen un valor dependiente del laboratorio. Hay laboratorios que los cobran cerca de 67.500 pesos hasta los casi 300.000 pesos colombianos. Así que entender estos conceptos es relevante a la hora de determinar si enviamos o no una prueba diagnóstica. Bueno, de los datos que encontramos en el metaanálisis realizado por Cardona en el 2021, encontramos que se realizaron cerca de 155.231 muestras, de las cuales 967 dieron una prueba positiva con un VIH positivo, es decir, un verdadero positivo, y 154.264 dieron un verdadero negativo. Es importante resaltar que en los datos suministrados, en estas pruebas de ELISA de cuarta generación, no hubieron falsos positivos ni tampoco falsos negativos. Bueno, iniciamos determinando la sensibilidad de las pruebas ELISA de cuarta generación y para eso tenemos la fórmula la cual es A sobre A más C, dándonos un resultado de 1, el cual si lo multiplicamos por 100 pues nos va a dar un 100%. ¿Qué podemos deducir de esto? Que de la prueba ELISA de cuarta generación, al menos las realizadas para este metaanálisis, es capaz de detectar a todos los enfermos sin excepción. La especificidad nos indica la capacidad de prueba para identificar correctamente a quienes no tienen la enfermedad, en otras palabras, la proporción de verdaderos negativos. La fórmula que usamos es D entre B más D, que representa los verdaderos negativos sobre las personas sin la enfermedad. En este caso, 154.264 entre 154.264, lo que da un total de 1, es decir, el 100% de especificidad. Esto significa que la prueba ELISA de cuarta generación no presentó ningún falso positivo. Todas las personas que no tenían VIH salieron negativas. Continuamos con el valor predictivo positivo o BPP. Este valor nos dice qué tan probable es que una persona que obtuvo un resultado positivo realmente tenga la enfermedad. La fórmula es A entre A más B, es decir, verdaderos positivos entre todos los positivos. Este metaanálisis es de 967 entre 967, lo que da un total de 1, es decir, equivale a un 100% de BPP. Esto quiere decir que todas las personas que obtuvieron un resultado positivo sí estaban infectadas con VIH. Ningún falso positivo, por lo tanto, un resultado positivo es totalmente confiable. Continuamos con el valor predictivo negativo o BPN. Este valor nos indica qué tan probable es que una persona con resultado negativo realmente no tenga la enfermedad. Se calcula con la fórmula D entre C más D, es decir, verdaderos negativos sobre todos los resultados negativos. En este caso, 154.264 entre 154.264, lo que equivale a 1, o sea, un total de 100% de BPN. Según ese metaanálisis, si una persona obtenía un resultado negativo, existía un 100% de certeza que no tenía VIH. La prueba tampoco presentó falsos negativos. Ahora hablaremos de la razón de probabilidad positiva. Esta nos indica cuántas veces más es probable que una persona con la enfermedad obtenga un resultado positivo en la prueba en comparación con una persona sana. Es decir, nos dice qué tan confirmatorio es ese resultado positivo. La fórmula de esta es sensibilidad menos sensibilidad entre 1 menos especificidad. El resultado de esta casi siempre tiende a ser infinito. ¿Qué nos indica esto? Que confirma prácticamente el 100% de que esa persona está infectada.
En conclusión, si encontramos una LR positiva mayor a 10, es muy evidente y muy probable que la persona tenga la enfermedad, mientras que si es menor a 1, es menos probable que esta persona tenga la enfermedad. En este caso, la prueba ELISA de cuarta generación es excelente para confirmar el diagnóstico de VIH. Ahora hablaremos de la razón de probabilidad negativa, que esta nos indica qué tan útil es la prueba para descartar la enfermedad, o sea, para que una persona infectada obtenga un resultado negativo. Esta se calcula mediante la fórmula 1 menos sensibilidad sobre especificidad, donde su resultado normalmente puede ser 0. Esto nos indica que la prueba no produce falsos negativos, es decir, que si una persona obtiene un resultado negativo, se puede descartar casi por completo que la persona no esté infectada. En conclusión, si encontramos una LR negativa menor a 0.1, se descarta casi por completo la enfermedad, pero si la LR negativa nos da 1, la prueba no cambia la probabilidad del test, es decir, que no modificó la probabilidad. Entonces podemos concluir que la prueba ELISA de cuarta generación es una herramienta muy confiable para tamizar la población sana. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el nomograma de Fagan, que este combina tres variables, que es la probabilidad pretest, que es la sospecha clínica de la enfermedad, la razón de probabilidad, sea positiva o negativa, y la probabilidad post-test, que indica pues la probabilidad real después de haber hecho la prueba. En esta lo que vamos a hacer es trazar una línea desde la probabilidad pretest. Esta va a pasar por la razón de probabilidad positiva o negativa y va a finalizar en la probabilidad post-test. En el caso de VIH, pues en la LR positiva encontramos un resultado infinito, es decir, que es mayor a 99, que confirma la enfermedad con certeza. Mientras que si encontramos una LR negativa, es decir, el resultado es 0, se descarta la enfermedad con total seguridad. La curva de ROC es una herramienta, una gráfica en sí que nos permite evaluar el rendimiento de una prueba, en este caso una prueba ELISA de cuarta generación. Aquí vamos a distinguir dos condiciones, la enfermedad y la no enfermedad. En la gráfica podemos visualizar una línea negra, lo que esté hacia arriba y hacia la izquierda significa que hay enfermedad y lo que esté hacia abajo y hacia la derecha podríamos decir que la persona está sana. Entonces, en el eje X vamos a evaluar 1 menos especificidad, que es la razón de probabilidad positiva. Y en el eje Y vamos a evaluar la sensibilidad, que es la capacidad que tiene una prueba para detectar si la persona está enferma. En este caso nos permite descartar falsos positivos. Y también en esta curva lo que nos interesa es que los valores de cualquier prueba diagnóstica, si es positivo, que esté lo más cercano al 0 en el eje X y también lo más cercano al 1 en el eje Y. Como vemos, pues nuestra prueba está cercano al eje Y, o sea, al 1 y al 0. Esta prueba nos demuestra un rendimiento diagnóstico casi perfecto, que es de 0.993, lo que indica una altísima capacidad para discriminar entre individuos enfermos y no enfermos. Bueno, ahora vamos a ver las conclusiones. Primero que todo, la situación nacional. Colombia tiene baja prevalencia de VIH, con un 0.3% según el Ministerio de Salud en el año 2023, pero persisten desafíos. Se requieren estrategias sostenidas de prevención y acceso universal a pruebas y tratamientos para evitar progresión a SIDA y nuevas transmisiones. También encontramos que las pruebas de cuarta generación tienen un periodo de ventana de 2 a 4 semanas, lo cual nos va a permitir detectar infecciones agudas tempranas, lo cual es crucial para cortar cadenas de transmisión e iniciar tratamiento oportuno. También la confiabilidad diagnóstica. En contextos controlados, estas pruebas muestran 100% de sensibilidad y especificidad. Su rendimiento puede variar en poblaciones con baja prevalencia o condiciones menos estandarizadas.
Bueno, y por último concluimos que estas herramientas estadísticas son increíbles para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el análisis de rendimiento diagnóstico usando razones de probabilidad y el nomograma de Fagan confirman que un resultado positivo de la prueba de cuarta generación es altamente confirmatorio, mayor al 99% de probabilidad post-test, mientras que uno negativo descarta eficazmente la infección. Esto optimiza recursos de tamizaje masivos y consejería. Muchas gracias, profesora.